¿Qué debemos cultivar en el país? Obviamente, cuidar o regresar el campo y todo lo relacionado a ello para producir por lo menos nuestros propios alimentos y no tener que importar gran cantidad de ellos de otros países. Pero algo que también se nos olvida y que es valiosísimo es el valor exponencial del capital humano, de las ideas creativas, de la economía de las ideas, de la sociedad del conocimiento, y específicamente me gustaría hablar de cultivar el capital intangible. Cultivemos entonces el capital intangible. Mi nombre es Rodrigo Soto, Radio 90.5, Economía de las Ideas, economía de las ideas.mx. Y bueno, entrando en tema rápidamente, hace algunos meses, conversando con el 50% de mis genes egoístas, porque obviamente en esa mezcla son 50 y 50, mis genes egoístas, curiosos por naturaleza, les trataba yo de explicar la forma en que debemos cultivar las plantas y lo que requerimos para cultivar esas plantas, para sembrarlas, para que produzcan sus hojas en la geometría fractal del universo, sus flores, sus frutos. Y bueno, un servidor decía que los ingredientes necesarios para ello, según yo, obviamente, eran tierra, agua y energía solar o luz solar. Mis genes egoístas, con sus caireles rubios, me miraron con sus ojos inquietos y creativos para responderme lo siguiente. No, papá, también se requiere amor. Las plantas requieren amor. Bueno, al recibir esa respuesta, un servidor no tuvo más remedio que asentir y estar de acuerdo con ella o con esa respuesta. Pues es cierto, un alto porcentaje del éxito o fracaso de un proyecto depende de la dedicación, de la pasión, del amor que se le dedique a ello, aunado a que también, bueno, existen muchas formas de expresar el amor hacia algo que realmente nos desafía y nos estimula nuestra mente. Iniciamos con un poco de este romanticismo genético y familiar, para recordar desde mi perspectiva que hemos olvidado la pasión y el amor a un capital vital para el crecimiento no solo del país, sino desde mi perspectiva garantizar el siguiente paso evolutivo y avanzar de una singularidad a otra en este cosmos. Con todo esto me refiero, como lo dijimos, al capital intangible, que como su nombre lo indica, está formado por activos intangibles, por ideas creativas y diversos otros componentes como la confianza de una sociedad, el sistema judicial eficiente, los derechos de propiedad claros, un gobierno efectivo y sumado obviamente al conocimiento y la innovación con generación de ideas creativas, como dijimos, por parte de la población en general o de un individuo en particular. En este tenor, el capital de cualquier nación, que también lo habíamos hablado en otras colaboraciones, y de acuerdo al estudio de Where's the Wealth of Nations Measuring the Capital in 21st Century, publicado por el Banco Mundial, bueno, pues el capital total de cualquier país se compone del capital natural, que comprende todos los recursos, como su nombre lo indican, naturales con que cuente, como pues el litoral, la tierra, petróleo, gas, pastizales, ganado, etc. Y posteriormente el capital producido, es decir, qué podemos sacar de provecho de ese capital natural que podemos producir. Entonces incluye la maquinaria, la infraestructura para la producción de bienes y servicios que creamos con valor agregado. Y por último tenemos el capital intangible o el capital de las ideas, donde vemos que el conocimiento vale más que los activos de cualquier compañía, que los activos de cualquier país. Dentro de este estudio del Banco Mundial, muy interesante, se hace una comparación entonces de los diferentes capitales que se tienen, es decir, el capital natural, el capital producido y el capital intangible. Y se hace esa comparación con los países de mayor alto ingreso dentro de la OCDE, Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico, y el resultado fue el siguiente: el capital natural representó para esos países aproximadamente el 2.17%. El capital producido, igual para esos países, 17.35% aproximadamente, y de manera sorprendente,
el capital intangible obtuvo un 80.47% del total. Es decir, con este simple ejercicio que hizo el Banco Mundial con los países de la OCDE de mayor alto ingreso, se entiende el porcentaje de capital que es representativo o en relación, está directamente relacionado con su riqueza. Y nos podemos dar cuenta fehacientemente de que el capital intangible supera por mucho a los otros dos capitales. Y entonces, si queremos generar riqueza en cualquier país, pues entonces debemos invertir en el capital humano y que en las instituciones de ese país funcionen para incentivar la innovación, las patentes, las empresas y por ende pues, el emprendedurismo, protegiendo el capital social, intelectual y el de la propiedad, ya sea la propiedad física o la propiedad intelectual. Caso contrario, si tenemos un país, como desgraciadamente pareciera que surge en el nuestro, en donde impera la corrupción y la falta de confianza en las instituciones, pues difícilmente podemos esperar que esta idea permee en la población y que el capital intangible despegue y se impregne en los individuos que generan ideas creativas y estos puedan generar beneficios directos al PIB per cápita de una nación. Hablamos entonces de fomentar todo aquel relacionado principalmente a los disparos neuronales creativos que existen en cada uno de nosotros, pero específicamente a lo que se refiere la OCDE dentro de su escrito New Sources of Growth, Intangible Assets, cuando relaciona el capital intangible con los activos del conocimiento o el tradicional capital intelectual. Enfocado, según este estudio, a tres principales áreas. Información computacional, software y bases de datos, propiedad innovadora, que corresponde a investigación y desarrollo científico y tecnológico, derechos de autor, diseños y marcas, y competencias económicas, que es el valor de una marca, el capital humano, las redes de trabajo que se conformen, instituciones, obviamente, el know-how de cierto servicio o producto, aspectos claves de publicidad y también mercadotecnia. Desde el punto de vista económico-empresarial, la OCDE, en el estudio antes mencionado, nos comenta que sus investigaciones han encontrado que la inversión directa en los activos intangibles se traduce en un aumento en la productividad. Además, bueno, como lo vimos anteriormente, el Banco Mundial nos dice que la riqueza de los países en el percentil superior de prosperidad son aquellos quienes cuentan con altos niveles de capital intangible versus el capital natural y el capital producido. Lo mismo sucede para las empresas en los primeros lugares del valor de marca y de mercado. Son aquellas que sus ideas valen más que los activos físicos que poseen. Ahora, para poder crear realmente un medio ambiente para el cultivo del capital intangible, es necesario que los políticos sean capaces de fomentar un ecosistema cimentado en una economía de las ideas, del conocimiento, de los disparos neuronales creativos, de los momentos eureka, y que aquellos emprendedores tengan las condiciones necesarias para llevar su idea del papel a la práctica, al mercado, a la industria, con patentes como una idea disruptiva para generar nuevos mercados, nuevos empleos y por ende impacto directo al PIB de la nación en cuestión. Sin embargo, pareciera que esto no está sucediendo así en ciertos países y ya qué decir del nuestro, en donde no existe una estrategia política a nivel municipal, estatal o federal para fomentar el desarrollo científico y tecnológico, sino, que también pasa en países que supuestamente el modelo son modelo de progreso, como es Estados Unidos, que en palabras de Aaron James, dentro de su libro muy interesante, Ensayo sobre la imbecilidad, nos dice lo siguiente: hay muchas probabilidades, sino que un 100% ya, de que se haya instalado en nuestro sistema, es decir, en el estadounidense, el capitalismo imbécil. Es decir, ese es el pensamiento de Aaron James en relación a cómo se está comportando la economía estadounidense en la actualidad. Con esto último también me refiero o agrego o se suma lo dicho por Neil deGrasse Tyson en Greensboro al comentar textualmente lo siguiente: los americanos
o más bien los estadounidenses, son malos para la ciencia, le tienen miedo a las matemáticas, pobres en física e ingeniería, se resisten a la evolución, y ese analfabetismo científico es realmente peligroso para la nación, es decir, para Estados Unidos. Bueno, la declaración de Grace Tyson, perdón, es alarmante no solo para los estadounidenses, quienes son líderes o han sido muchas veces líderes en el registro de patentes mundiales en ciencia y tecnología. Por ejemplo, alrededor de 57.385 en el 2015. Sino que resulta esta frase demoledora para el caso de nuestro país, que registró en ese 2015 aproximadamente 320 patentes. Es decir, si los estadounidenses, como dice deGrasse Tyson, son malos para la ciencia, para las matemáticas, para la física, para la ingeniería, y aún así registran más de 57,000 patentes al año, imaginemos nuestro caso que registramos, o traslademos nuestro caso, que registramos un poco más de 300 patentes al año. Y por ende, entonces, nuestro enfrentamiento y calificaciones en materia de ciencia. Ustedes dedúzcanlo o infiéranlo en este tenor. Bueno, antes de terminar esta colaboración, también me gustaría permitirme hablarles sobre unos datos muy interesantes del libro Sapiens, que terminé de leer. Ahorita ya estamos leyendo el siguiente, Homo Deus, de Yuval Noah Harari, en relación a la banca, la impresión de billetes, el crédito y la relación que tiene todo esto con la ciencia y la tecnología, así como con el capital intangible de las empresas y de las naciones. Pues si no hay también ciencia y tecnología, no hay capital intangible que sacarle provecho. Bueno, entonces tenemos lo que nos dice el profesor Harari dentro de Sapiens, y me permito leer textualmente lo siguiente. A los bancos se les permite prestar $10 por cada dólar que poseen realmente, lo que significa que el 90% de todo el dinero de nuestras cuentas no está cubierto por monedas y billetes reales. Entonces, si todos los cuentavientes, por ejemplo, de Barclays Bank pidieran de repente su dinero, el Barclays Bank se hundiría de inmediato. Y bueno, no termina ahí, pues también Noah Harari nos continúa y nos dice lo siguiente, que me permito leer textualmente. Durante los últimos años, los bancos y gobierno han estado imprimiendo dinero de manera frenética. Todo el mundo está entonces aterrorizado ante la posibilidad de la crisis económica actual que pueda detener el crecimiento de la economía. De modo que están creando de la nada billones de dólares, euros y yenes, inyectando crédito barato en el sistema y esperando entonces, muy importante, que los científicos, técnicos e ingenieros consigan dar con algo grande antes de que estalle la burbuja. Todo depende de la gente que hay en los laboratorios. Nuevos descubrimientos en campos como la biotecnología, la nanotecnología, podrían crear industrias totalmente nuevas, cuyos beneficios podrían respaldar los billones de mentirijillas que bancos y gobiernos han creado desde el 2008. Si los laboratorios no cumplen dichas expectativas, antes de que la burbuja estalle, nos encaminamos entonces a tiempos realmente duros. Es lo que nos dice Noah Harari en Sapiens. Y entonces nos podemos dar una idea del valor del capital intangible, del valor de los descubrimientos y desarrollos científicos y tecnológicos. Bueno, estos dos párrafos rematamos entonces la importancia del capital intangible ligado al conocimiento científico y tecnológico como motores de desarrollo y variables neurálgicas para no solo cubrir el dinero de mentiras que los bancos y gobiernos hacen para mantener una economía sana, sino como engrane vital para nuestras aspiraciones de mutación hacia el siguiente escalón de esta escalera evolutiva. Y espero que con estos datos, estas reflexiones que acabamos de hacer, algunos políticos despierten y se interesen en diseñar planes estratégicos para el florecimiento de los activos intangibles y abrir paso entonces a una economía de las ideas y cultivar con pasión, como vimos desde el inicio, con amor, con pasión, el capital intangible, que sería
sinónimo de progreso garantizado. Muchas gracias. Rodrigo Soto, Raudem 90.5, Economía de las Ideas, economiadelasidades.mx, y nos vemos en la siguiente.